день. Я приветствую всех наших зрителей и слушателей с очередным виртуальным уроком в нашем вводном курсе по науке Каббала. В начале маленькое объявление. No se escucha, lamento. Вначале мы с вами продолжим разбор Cedo. «Мир» Баря Сулеймана, Perdón. очень важная и такая. El artículo La Paz es un artículo básico, la primera parte de la clase. Es una hora académica, 45 minutos, y luego 45 adicionales. El preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Pero al principio un anuncio. La Academia Internacional de Kabbalah invita a todos los amigos de todos los países europeos a encuentros regionales para la Kabbalah, la ciencia en el siglo XXI, el 28 de junio en las ciudades Helsinki, donde ya hubo. Hoy en Tallinn, en este momento creo que ya están con nosotros. Espero que están con nosotros. Veo muchos grupos en las pantallas. El grupo de Tallinn no lo vemos en este momento. Parece que no pueden estar en conexiones. Veo aquí, Moscú, muchos grupos. Hoy están en Tallinn desde las 3 hasta las 8 de la tarde. En la ciudad Riga, mañana de 7 a 9 de la tarde. En Vilna, pasado mañana, es decir, el 17 de junio. En Praga, el 19 de junio, de 7 a 9. En Nuremberg, en Köln, el 23, de 7 a 9. En Berlín, 27 me parece, el 27. Así que en esas horas van a haber encuentros con representantes y una delegación de Bnei Baruch que va a pasar por todas esas ciudades. Y ustedes se pueden reunir también con ellos y participar en una charla común con todas las preguntas. Son personas que trabajan con nosotros ya mucho tiempo, estudian con nosotros. Y los directores del departamento ruso y dos más, sus asistentes principales. Así que hay a quien hacerle preguntas y van a poder responder muchas preguntas. En los encuentros se reúnen muchas personas que estudian Kabbalah. El propósito es conocer los estudiantes con la academia y arreglar el método del estudio siguiente. Toda clase de encuentros regionales, la entrada es libre, gratuita, pero puesto que hay un cupo limitado, que hagan reserva de antemano. Digan antes a los números de teléfono en nuestro sitio internet, Kabbalah Academy en ruso o kabbalah.info. ¿Yo veo ahí algo? No, ese es Köln, Colón. Así que ustedes pueden encontrar direcciones precisas donde eso tomará lugar. Por favor, conéctense con nosotros y nosotros los invitamos a esas reuniones, a esos encuentros. Y ahora pasamos junto con ustedes al artículo, continuación del artículo La Paz, artículo de Bala Sulam. Мы с вами дошли до раздела, который называется «Все находится под залогом». Llegamos junto con ustedes a que todo está bajo la mentira. El título es impresionante. Hay aquí una advertencia que todo está en garantía, pero hay una red sobre toda la vida, o sea que todo tienes que pagar. Si no es ahora, tendrás que pagar después. Pero en realidad el título no es tan amenazante, sino que no asusta tanto, sino que explica que en el marco de la naturaleza, que la naturaleza nos incluye a nosotros y nosotros somos parte íntegra de él.
del tratado Avot, que los estudios de los Avot, de los patriarcas, los sabios, se llaman Avot, padres, porque son los que establecieron la sabiduría de la Kabbalah. Así que este tratado que se llama Avot, en la parte Tetzain 16 está escrito, Tetzain es 16, está escrito así. Se le dice al hombre de esta manera: todo está bajo cautela y hay una red extendida sobre la vida. La tienda está abierta y el dueño de la tienda da, y el librito está abierto y la mano escribe. Y el que quiere llevar, puede llevar, pero los cobradores repagan y cobran aunque la persona esté consciente o no. Y tienen en qué basarse. Y el juicio es un juicio de verdad y todo está preparado para la cena. Todo para llegar al acuerdo, a la felicidad. De esta manera nos cuenta de manera de leyenda, nos cuentan los sabios sobre la corriente, el flujo de nuestra vida. Y a continuación dice Baal HaSulam: el Creador creó a todas las personas en esta vida para que alcancen y ganen la meta, la adhesión con el Creador. O sea, la meta de nuestra vida, a fin de cuentas, es alcanzar la adhesión con el Creador. No importa si queremos o no lo queremos. Así fue escrito desde un principio, así fue creado desde un principio, desde arriba, y nosotros estamos en esa corriente. De nosotros no se requiere nada. Principio, mitad y final. Tenemos que averiguar qué es lo que podemos cambiar. De lo que se nos dijo, de lo dicho, la meta es precisa y es nuestro deber alcanzar. Tenemos que aclarar quién puede obligar a esta persona a cumplir esta misión de adherirse al Creador. ¿Qué fuerzas actúan sobre nosotros? Sobre eso se dice: todo se entrega en caución, es decir, todo lo que el Creador definió en la creación y nos entregó, nos entregó eso en caución solamente si cumplimos la última parte, el objetivo final. Se creó, eso es para alcanzar esa meta final. Nada fue creado así nomás. Y no se puede tratar a nada en la vida como si no fuera necesario, sino que cada cosa es necesario descubrir su necesidad y su uso correcto. Si solo podemos conocer todo ese sistema, como este sistema a nuestro alrededor está encerrado y nos encerca y definido, y cómo todo funciona de manera armoniosa y solamente nosotros no entendemos lo que pasa con nosotros. Si lo entendiéramos, nos hubiéramos aprovechado de todo lo que hay dentro de nosotros y fuera de nosotros, hubiéramos alcanzado de manera tranquila y cómoda esta meta impresionante y buena. O sea que todo el problema es averiguar dónde estamos y cómo podemos aprovechar correctamente las fuerzas para tener éxito. Preguntar, ¿qué caución? No, perdón. Y una red se extiende sobre todos los seres vivientes, sobre toda la vida. Es decir, Baal HaSulam escribe que el Creador preparó una tal red que nadie puede escaparse de ella. Y todos pueden entrar bajo esa red para traer el trabajo de Dios, es decir, alcanzarlo. El Creador quiere con todos nuestros hechos ver el acercamiento a Él. Eso se llama caución, que el Creador dio la garantía, su garantía. Nosotros estamos en un sistema definido de fuerzas
que está dirigido siempre a la misma meta, de alcanzar al Creador. Y si a esas fuerzas no las aprovechamos solamente para ese objetivo, entonces esas fuerzas se van a organizar de otra manera y van a empezar a presionarnos y empujarnos hacia movernos hacia la meta. Pero ya no va a ser tan agradable y rápido, sino que si no nos dirigimos a nosotros mismos hacia la meta, sino a otra dirección, entonces de acuerdo a eso crearemos desequilibrio con esas fuerzas y esas fuerzas nos van a mover de nuevo hacia la meta, nos van a obligar con las acciones que las vamos a sentir como sufrimiento, ir de todas maneras hacia esa meta, pero ya va a ser un movimiento inconsciente. ¿Y qué es lo deseado de parte del Creador? Y también de parte del ser humano, que es lo deseado, que todos estos movimientos sean conscientes, rápidos, entendibles, claros, y que nos traigan a Él y a nuestra felicidad. La tienda está abierta, que sin prestar atención que el mundo nos parece abierto y que no hay dueño, toma lo que quieras, lleva lo que quieras, donde cada uno puede llevar de las mercancías cuanto quiera, sin pagar. Así nos parece, porque nosotros a propósito estamos bajo ocultación. ¿Para qué lo hizo el Creador a nosotros? Eso lo vamos a esclarecer con ustedes ahora. Lo hizo así a propósito, como si entras en un sueño, ¿sabes? A veces cuando somos niños hay como un sueño que todos tenemos, que yo soy el único en el mundo. De repente me despierto y no hay nadie en el mundo, solamente yo voy por las calles, entro a toda clase de lugares y estoy en un solo lugar y puedo hacer todo lo que quiero, todo está vacío de personas. Existen solamente tiendas, autos, todo lo que quiera. Y yo estoy solo. Yo creo un tal sueño. Cada uno lo pasó por lo menos una vez en la vida. Es necesario que exista ese sueño, que aparezca. Eso despierta en nosotros por la sensación que cada uno de nosotros es único, especial. Pues cada uno tiene un punto único, el punto en el corazón, el alma, que es único, que no se puede cambiar. Y es precisamente ese punto que es la parte del mosaico del cual está hecha todo el alma general. Y si uno no entra en esa parte, en la raíz del alma, entonces no va a haber un cuadro perfecto, pleno de toda el alma general. Por eso cada uno de nosotros siente su unicidad, que es único. Entonces nos parece que así el mundo fue creado de esta manera. Todos para mí, todos para que yo me aproveche de ellos y todo el mundo está hecho para mí. Entonces nos advierte el sabio que escribió esta Mishnah, este tratado, esta frase. Dice así: de verdad, hay un dueño, el vendedor, es decir, el dueño de todo este sistema de la creación, y él da solamente a crédito. Es decir, eso se anota, aunque uno no ve lo que uno está haciendo en cada momento. Aunque no ves aquí ningún dueño, pero tienes que saber que el dueño sí existe, y eso que no requiere pago de ti, no exige pago de ti, porque él te lo da a crédito, pero eso se anota. La mano escribe. ¿De dónde sabe las cuentas de cada uno? ¿De dónde yo puedo saber sobre esta deuda? Hay una respuesta para eso también. La libreta está abierta y la mano escribe la respuesta. O sea que todo se anota, se registra. El hombre mismo supuestamente escribe con sus acciones hacia dónde están dirigidas sus acciones. Cuán semejantes están a lo que al dueño que de todas maneras le da las mercancías. Es decir, que hay aquí una libreta general donde cada hecho se anota sin perder ni uno, sin obviar ni uno. Pueden estar dentro del deseo, ser parte del deseo, en pensamiento, en intención y en hecho físico, no importa cómo. De todas maneras, estas acciones
físicas o mentales, psicológicas, se toman en cuenta todas y todas componen todo este sistema general de fuerzas. El significado es que hay un comportamiento, que siempre hay una fuerza del Creador que nos empuja siempre hacia adelante. En cada situación buena o mala es un resultado del estado negativo precedente, anterior. No puede haber un estado bueno si no le precedió un estado malo. De verdad, solamente hay que dar una nota buena o mala, pero no por mi estado actual, sino de acuerdo a la meta general de la creación. Es decir, cuanto más yo avanzo hacia esa meta, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta y no cuánto esfuerzo y cuánto lo hice por mi voluntad o no. Y cada situación que avanza hacia la meta es considerada buena porque va hacia la meta, no hay hacia dónde escapar. La meta está ahí. Lo que aleja de la meta es considerada mala. ¿Por qué? Porque si no es así, es porque él revela la conexión posterior que siempre, de atrás, que siempre te empuja hacia la verdad, de todas maneras. Y solamente sobre eso fue basada la ley del desarrollo, que la corrupción y la maldad, que son la causa del estado bueno, siempre aparecen como un pecado y cosas malas, porque en cualquier situación que estamos, y en el mejor estado, después de un cierto tiempo, empezamos a no querer ese estado, algo nos falta. La sensación de placer desaparece, de repente queremos algo diferente, como si trabajaran sobre nosotros fuerzas negativas. Algo pasa, todo eso se despierta porque nosotros mismos no aspiramos hacia adelante. Si en cada momento de nuestro desarrollo invertimos esfuerzos y avanzáramos hacia la misma meta necesaria, obligada, jamás hubieran aparecido fuerzas malas. Entonces ya en nuestro estado actual, en cualquier estado en el que esté, aunque no alcanzara la meta todavía, si lo considero como malo el estado actual, ya me obligo a mí mismo, eso me obliga a ir hacia adelante. Entonces no es necesario que vengan hacia mí fuerzas negativas que me empujen hacia ese estado. Es decir, que después no necesito más fuerzas negativas que me empujen. Pero si me atraso y no me empujo hacia la meta, entonces empieza a haber una cuenta de tiempo y a mi alrededor se empiezan a juntar toda clase de fuerzas negativas, problemas, vacío, toda clase, de todos los costados. Pero a fin de cuentas se van juntando a mi alrededor y me cercan y me empujan y me presionan y me empujan hacia la meta al final, eventualmente. Es decir, que la ley del desarrollo dice que la corrección de la corrupción que ocurre en mi estado actual o la reconozco como falta de la meta o que se revelan en mí contra mi voluntad, esa es la razón de la existencia y la creación del buen estado. Es decir, que la situación en mí es siempre del mal al bien. O que el mal yo lo considero como mal porque dentro de mí mismo todavía no existe la meta, no conseguí la meta, o que eso aparenta a través de las circunstancias externas. El tiempo de cada situación, duración, es una situación que es el tiempo de crecimiento del mal en el mismo estado actual hasta el nivel en el que la persona no pueda permanecer en ese estado. O sea, yo puedo estar en un estado y si yo no despierto en él el entendimiento, la comprensión, el reconocimiento de la negatividad del estado actual. Sí, digamos, yo puedo seguir descansando, no importa, voy a hablar un poco, voy a usar algo de otro lado.
voy a sacar de mi meta el alcance de la adhesión al Creador, entonces de inmediato entra el conteo del tiempo y empiezan a juntarse fuerzas negativas. De todas maneras, me van a presionar a alcanzar tal sensación negativa que me va a empujar hacia adelante. O lo consigo por mí mismo o vienen desde afuera. Y entonces el hombre tiene que avanzar más adelante y así va a ser otro paso hacia el alcance de la meta. Es decir, la duración del nuevo estado también se extiende, dura hasta que todo el mal se revele en él en tal fuerza que no va a poder soportarlo. Y otra vez vas a tener que arruinarlo y construir un estado más fácil, cómodo, y así van aclarándose los estados hasta que llegue a un estado corregido que no va a haber chispas negativas en él. Es decir, conclusión, no tener miedo de estados malos. Si yo entiendo que son un medio para alcanzar la meta, entonces está muy bien que yo los sienta como tales y los supero, como caminando, pasando por encima de ellos, avanzando hacia arriba, hacia adelante. Yo los considero imprescindibles, necesarios para mí. La libreta está abierta y la mano escribe. Eso significa que cada estado donde alguna generación está es como una libreta y todos los que hacen mal son como manos que escriben, porque cada cosa mala se escribe en la libreta hasta que se juntan en una cuenta donde el público ya no puede permanecer y entonces las personas se arruinan ese estado y se arreglan en un estado más deseado. Es decir, la misma ley que funciona sobre la persona y la cultura general. Siempre queremos descansar y siempre nos movemos o por atracción hacia el bien o por presión de las fuerzas negativas desde atrás o atracción hacia adelante. El que quiere llevar, puede llevar. Cada uno puede venir y llevar. O sea que uno no está sin dueño. Hay aquí un vendedor, que pide por sus mercancías. Es decir, al final va a haber que pagar por todo, por todas las mercancías que llevamos. Aunque trate su trabajo, haga esfuerzo en el trabajo hacia la meta de la creación, en la dirección clara y en cada cosa está ya tomada en cuenta en esta ley general de la revelación. Todo está hecho, está en una dirección determinada hacia la cual hay que avanzar y en cada grado está definido el tiempo donde yo puedo permanecer hasta que descubro el mal en el estado actual y la atracción hacia la meta de la creación. De esta manera, yo me muevo del menos actual al más futuro. El creador es el dueño de toda esta tienda, o sea, de todo este mundo. Todo eso se registra en el sistema y de inmediato todo este sistema reacciona hacia nosotros. Las acciones positivas y negativas nuestras y como resultado despiertan en nosotros toda clase de reacciones sobre las personas positivas o negativas y así avanzamos. ¿Hay preguntas? Preguntas. Vamos a ver un clip. ¿Algo sobre el tema? Какого рода ощущения иных форм сознания достигли другие люди? ¿Qué formas de conciencia alcanzaron otras personas? Могу поспорить, что вы смотрите это уже во второй раз. Позже вы поймете. Yo estoy seguro que lo ven ya segunda vez. Ya saben por qué yo hablo así. Состояния, пережитые другими людьми.
¿Qué son esas otras situaciones que otras personas se alcanzaron? Los cabalistas alcanzaron todas estas situaciones y hablan de esos libros que cuentan sobre estos alcances. Estos libros incluyen todo el plan de dónde venimos y hacia dónde vamos, y lo importante es cómo llegar a ello. Según la percepción de la realidad, nos parece que otras situaciones existen desde afuera, no dentro de nuestro espacio, y nosotros usamos el término de otras dimensiones, pero no podemos imaginarnos fuera de las formas que ya existen en nuestra conciencia, sino como resultado de nuestra experiencia, y por eso reflejamos esas situaciones sobre la realidad que existe fuera de esos marcos, y porque esos reflejos siempre cubren el mismo grado de nuestro alcance, porque estamos en el mismo campo de tiempo. Tenemos una imaginación y llegamos a los límites de la ciencia. La física cuántica ya admite que es posible dibujar el marco del alcance humano, pero no se puede pasar más allá, aunque puede ser que haya otra percepción de la realidad, que ese es otro campo plano espiritual. ¿Cómo se puede elevar a él? Miren este dibujo. ¿Ustedes vieron algo así? Si no, tienen que hacerlo más. Si en el pasado no vi algo similar en este cuadro, me parece como algo no ordenado. Puede ser que haya aquí una forma, a lo mejor algo abstracto. ¿De verdad? No es abstracto. Cada detalle aquí es un dibujo, tiene una meta, y sin él es imposible alcanzar esta meta. Esta forma tridimensional es codificada. Si la miramos como un cuadro regular, no van a poder ver este cuadro tridimensional que sí está aquí. Ustedes tienen que acercarse más. No. Acérquense. Dejen que su mirada pierda foco. Ahora gradualmente aléjense sin enfocar. ¿Ven? De repente sí, todo salió. Ya ustedes tienen una imagen. Y parece que así la dimensión superior siempre existió. Y para crear la dimensión inferior, siempre se podía crear solamente saber qué imagen existe en la dimensión superior. Imagínense solamente crear esta imagen de la dimensión superior que se oculte en la dimensión dual. Es algo que jamás podían imaginarse si simplemente pueden ver toda clase de puntos desordenados sobre la pantalla. Lamento, el clip era muy largo. A lo mejor los confundió un poco. Es importante que les mostremos otro clip un poco más humorístico en traducción durante la clase. Vamos a seguir el artículo. Es decir, el hombre que quiere que tomara crédito, llevar a crédito, que manda su mano a algún lugar, quiere llevarse algo y tiene que pagar, tiene un precio, es decir, él toma una deuda de trabajar y alcanzar la meta del creador, y durante ese tiempo, mientras él
va a alcanzar lo deseado. Leorid Makor, ¿qué quiere decir tomar una deuda? Называется каббалистом, грубо говоря. То есть я желаю относиться El к que этому quiere, и к своему состоянию в нем, yo quiero tratar mi estado. который на самом деле No se puede traducir, está el ruso muy fuerte, lamento. Ya lo arreglamos. надо знать эти законы. Я хочу брать из этого мира то, что мне необходимо для достижения цели. Я хочу понимать, каким образом я могу Perdón, yo quiero entender de qué manera, por medio de todas estas fuerzas, avanzar rápidamente y correctamente. Es decir, si yo quiero precisamente esto, yo soy considerado como tomando un préstamo, llevando un préstamo. Yo, supuestamente, es como si yo le prometería al Creador con estos esfuerzos que yo existo para eso. то есть обязуюсь своими Es decir, yo me comprometo cubrir esta deuda con mis esfuerzos y tomo todo de este mundo solamente para avanzar hacia la meta. Imagínense qué es lo que está pasando aquí. когда раскрывается, поверьте, De verdad, cuando se revela, créanme, cuando se revela el cuadro del mundo, el cuadro verdadero, uno empieza a ver en qué sistema rígido uno está. Es decir, no hay ninguna fuerza, ningún movimiento, ningún pensamiento. No se le da así nomás, sino solamente para alcanzar la meta, hacia el alcance de la meta. Es decir, si no usa todo, si no lo pospone o se usa para otras cosas, два типа людей, говорит Бальсулам. Первый entonces, de acuerdo a eso, hay dos tipos de personas, dos clases. Los que piensan que la tienda está abierta y se acercan a este mundo como una tienda que no tiene un vendedor y la libreta está abierta y la mano escribe, o sea que él no sabe que hay cuentas, pero todo se registra. Es decir, actúan sobre este sistema fuerzas como en la computadora que se arreglan cada vez de acuerdo. Así es la fuerza de desarrollo que existe en la creación para que la humanidad la cumpla. Cuando las acciones de las personas, aunque sean malas, se despiertan hacia ellas tales fuerzas que nos traen a buenos resultados. El otro tipo de personas, otra clase, la segunda, son los que quieren tomar a crédito, quieren saber cómo todo esto funciona y cómo de la mejor manera yo puedo participar en todo eso y no contra mi voluntad, inconscientemente, sin saber que yo estoy en cada situación, existo o nazco contra mi voluntad. Es decir, son las mismas personas que de manera consciente toman en consideración al vendedor y cuando toman algo de la tienda lo toman a crédito y prometen al dueño pagarlo rápidamente, o sea, conseguir la meta de la creación con las fuerzas que ellos toman a crédito de él. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambas clases de las personas? Los primeros que usan toda la vida de manera libre sin saber dónde están, como en el sueño donde yo voy paseando en todo el mundo y todo está abierto ante mí, aviones, autos, tiendas, donde quiero, yo puedo llevar todo lo que quiero, todo para mí y solamente yo. O cuando yo entiendo que todo eso trabaja para mí, yo de verdad soy único en el mundo. Todo yo puedo usar para avanzar hacia la meta. Entonces pregunta Balazulam, ¿acaso estas dos clases de las personas no son iguales en el alcance de la meta? Sobre eso está dicho. Los que quieren cobrar de la persona todo el tiempo requieren pago. ¿Uno está consciente o no consciente de ese hecho? Se dice así. En verdad, tanto estos como estos, si queremos tratar la vida con una lógicamente clara, todos pagan sus deudas según la deuda. Es decir, todo el tiempo nosotros vemos resultados de cómo actuamos en nuestros momentos anteriores. Y en eso hay fuerzas especiales que aparecen en el tiempo de este trabajo, durante este trabajo, que todo el tiempo exigen, cobran de nosotros.
todos los días hasta que se termina el cobro de la deuda. Según la ley del desarrollo, los que requieren la deuda todos los días, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas naturales de la naturaleza son los cobradores. Digamos, cuando estamos, antes que nacemos en esas fuerzas, estamos en un estado calmo, en equilibrio con esas fuerzas, todo tranquilo. Después de un tiempo, tenemos que mostrarnos a nosotros mismos como más conscientes de ese proceso y entonces se despiertan estas fuerzas que obligan y funcionan, operan sobre él. Entonces dice Bala Sulam, entre el consciente e inconsciente desarrollo hay una gran diferencia. Hay personas que pagan sus deudas inconscientemente, en toda clase de olas que los alcanzan de la ley del desarrollo y los empujan de atrás y los obligan a moverse hacia adelante. Y el pago de la deuda es a la fuerza, con sufrimientos terribles y fuerzas negativas que nos empujan de atrás. Y a la vez, las personas de la segunda clase, es decir, los cabalistas, los conscientes, pagan la deuda conscientemente por propia voluntad, que como resultado del trabajo sienten la sensación del mal de manera clara. Ellos llegan a la meta, ellos mismos anhelan la meta y ellos mismos realizan el movimiento. Y después, ¿cuál es la diferencia? Dice Bala Sulam, se trata que nosotros ganamos doblemente si avanzamos conscientemente. Una ganancia es que estas fuerzas que se revelan de su trabajo se encuentran listas como un anhelo magnético. Yo me atraigo hacia esas fuerzas, yo me atraigo hacia la meta, me parece más atractiva, más y más atractiva. Y lo hago por mi propia voluntad, por el espíritu de amor. Yo empiezo a descubrir esa atracción hacia mi amante. Seguro que de ahí ya no hay sufrimiento más. Uno se exime del sufrimiento. Y la segunda ganancia es que vamos más rápidamente a la meta deseada. No me voy desviando, persiguiendo metas que no tienen relevancia. Y así avanzo solamente hacia esa meta y acorto el tiempo de mi desarrollo. Y después de unos años, un par de decenas o algo así, no importa, de mi vida, puedo alcanzar esa meta mientras vivo. Resulta que hay una gran diferencia entre los que pagan, se les cobra consciente o inconscientemente. Como la diferencia entre la luz, los que se les cobra rápidamente alcanzan la meta. Y por eso está escrito sobre los otros, los que van por los golpes del destino, ellos también pueden apoyarse en el hecho que el juicio es un juicio de verdad, que de todas maneras los va a traer a la meta correcta. ¿Tenemos ahí unas preguntas? Hoy tenemos una gran extensión de preguntas de todo el globo. Estas acciones que usted habló sobre la tienda, ¿son las Reshimot? ¿Se trata de las Reshimot? ¿Se trata de las Reshimot que se registran en esa tienda? Yo no sé, jamás dibujé algo así, pero digamos este es el yo, mi yo. Se dirigen a mí toda clase de fuerzas externas. Dentro de mí hay también toda clase de atributos. Y aquí hay una meta, creador.
Es decir, yo puedo aprovecharme de todas estas fuerzas internas y externas que me circundan para alcanzar esta meta. ¿Qué quiere decir mis fuerzas internas? Son las Reshimot. En este momento, esa es mi situación. Fuerzas externas son lo que me circunde. Mundo. Y en el mundo también hay Reshimot. En cada momento, este mundo tiene otra forma, depende de mí, depende de otros. Es decir, todo el tiempo vamos realizando Reshimot, interno o externo. Otra pregunta de Almata, de Kazajstán. ¿Puede dar una definición de bueno y malo, o bien o mal? Bala Sulam dijo, bueno se llama alcanzar la meta, al alcance de la meta. Todo lo que me empuja hacia la meta es considerado bueno. Es decir, si yo estoy en un cierto punto, el punto cero, y tengo que alcanzar el punto primero hacia la meta, se llama punto uno en relación al cero. El segundo punto hacia la meta, si está más cercano a la meta, el punto también es considerado bueno en relación al anterior. O sea, el camino del bien es cuando cada paso más adelante es más cercano a la meta que el anterior. Y al contrario, si me desvío, y de acuerdo a eso empiezan a funcionar sobre mí fuerzas correctoras negativas para devolverme al camino correcto, en ese estado yo me siento mal. Hay que averiguarlo y esclarecerlo como malo o negativo porque me alarga el camino en ese trayecto. Y así yo amplío mis sufrimientos. Pregunta de Sudamérica, de Chile, de Santiago. Si tomo crédito, un préstamo en esa tienda que tiene que ver con los demás, ¿cómo eso se relaciona con los demás? ¿Quién pregunta? Nuestros amigos del grupo de Chile. Hay un grupo entero. Hola. Los bendigo, los felicito. Me quiero mucho ese grupo. Hoy está con nosotros en este momento, se visita aquí en Bnei Baruch. Tienen un representante aquí por un mes, David Vittorio, y está está en las clases, está entrenándose también y está en todos nuestros departamentos, está participando. David Vittoria. La pregunta es la siguiente. Todo lo que tiene que ver conmigo, yo creo que los demás también, que no están bajo esa ley. Es solamente así me parece, porque yo veo que hay una parte que sufre mucho, hay otros que tienen gran éxito. No es que la persona siempre recibe una corrección y va de acuerdo a eso atrás y adelante. Así nos parece, así a nosotros nos parece. Hay un artículo en Bala Sulam. Bala Sulam tiene un artículo y me parece que lo pasamos con ustedes, que se llama. De todas maneras, yo les recomiendo leerlo. Revelación y ocultación del rostro del Señor, donde está escrito que nosotros para nada entendemos lo que está pasando fuera de nosotros. Cada uno de nosotros valora lo que pasa, estima lo que pasa solamente de acuerdo a sí mismo. Por eso decir que si alguien tiene éxito porque tiene buena salud y es rico, etcétera, nosotros no sabemos que todo se registra y él va a tener que pasar después de varios logros, él va a tener que devolver lo que él recibió de este mundo. Y
No hay que envidiar por eso a las personas, hay que entender que la ley del desarrollo es encerrada, determinada e incluyente, incluye a todos y a todo, y cada movimiento se toma en cuenta de parte de la persona si es hacia la meta o no, si está lejos de la meta o no, si se desvía hacia otra meta e incluso tuvo éxito en otra meta, de la misma medida va a tener que volver y pagar con sufrimiento por haber hecho eso. Aquí se despierta otra pregunta. Pero si él no sabía sobre la meta, sobre eso ya vamos a hablar la próxima vez. Es decir, no lo hizo conscientemente. Así lo empujó su naturaleza egoísta. Por eso persiguió dinero, digamos, o otros placeres que lo llenen. Y si supiera, a lo mejor se hubiera parado, frenado. ¿Por qué el vendedor de la tienda, el creador, no le dijo que no se puede llevar las cosas así nomás de este mundo? Eso no es justo. Sobre eso hablaremos con ustedes la próxima vez. Ahora vamos a ver otro clip y pasamos a la segunda parte de la clase. Destino. ¿Cómo usted trata la palabra destino en ese sentido? Destino, no destino. ¿Alguien tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Es algo que está predeterminado y cae sobre nosotros o es algo diferente? Eso cae sobre la persona. Si él mismo no empieza a realizarse a sí mismo, entonces para él es un destino. Entonces vamos directamente en el camino y lo que pasó, pasó y lo que pasará, pasará como la persona común. Y se puede adivinar todo lo que va a pasar con la persona, pero si la persona misma empieza a descubrir esta perspectiva dentro de sí mismo, empieza a mover un poco nuestro mundo y ver lo que hay detrás de él, qué fuerzas actúan sobre él y cómo él tiene que operar junto con ellas, empieza a actuar con estas dos mitades del mundo, la parte revelada y la oculta. Y entonces se cambia y ya no hay destino, ya no hay fuerzas ciegas que actúan sobre él como hilos de una marioneta. Ya uno empieza a ver todo el sistema. Uno mismo empieza a ver todo el sistema, cómo descienden y sobre él las fuerzas y pasan por él, y entonces él puede actuar correctamente y se le abre un cuadro de grandes maravillas y desaparece el destino. Seguro que cuanto más activamente uno empieza a participar con estas fuerzas que actúan, él cambia su destino. Entonces todo queda en nuestras manos hasta el grado más alto que se llama creador. Es decir, el grado general más alto de la naturaleza. La Kabbalah habla sobre la fuerza general de la naturaleza que se llama creador. El mago omnipotente que estaba muy triste de estar solo. Yo sé que en la Kabbalah hay muchas leyendas y parábolas que contienen incluso leyendas, como entiendo. ¿Usted puede contarme un poco algo ahora? Tengo una leyenda sobre el mago omnipotente, seguro usted la conoce. Es sobre el mago que estaba muy triste, sabio, pero estaba solo. Y lamentaba mucho, estaba triste y quería que alguien esté con él. Pero hay mucho amor, pero no tenía con quién compartir y no sabía lo que hacer. Dijo, a lo mejor voy a crear una piedra, simplemente una piedra que esté al lado mío, la voy a acariciar y me voy a sentir bien con ella. Creó la piedra, pero la piedra no responde, no reacciona. Él piensa, ¿qué voy a hacer ahora? El sabio. Y qué triste es que estaba solo. ¿Y si voy a hacer una flor? Voy a crear una flor.
La flor va a reaccionar, va a responder, la voy a dar, dar agua y va a tener sol y yo voy a disfrutar. Pero la flor tampoco le prestó atención. Entonces él dijo, bueno, voy a crear un perrito, un perro. Se creó un perro. Y el perro corría y ladraba y jugaba con él como supuestamente todo bien, pero no lo entiende. Entonces él decidió crear un ser humano. Creó un ser humano, le dio todo. Y el ser humano no prestó atención a él. De alguna, no importa lo que hacía para atraer al ser humano. Mira qué mundo inmenso preparado para ti, donde te escondiste detrás de cosas tan bajas, pero el ser humano no prestó atención qué hacer. Entonces él empieza a pincharlo. Y cuando él pincha al ser humano, el ser humano empieza a buscar, a hacer algo. Cómo elevarse, cómo encontrar una situación tan cómoda, y esta búsqueda lo trae al ser humano a acercarse al mago. Y ahí hay vigilantes que lo empujan, guardias que lo agarran y lo agarran. Y cuanto más alto sube, siente más resistencia, lo empujan, y todos esos golpes y todo lo que pasa. Es a propósito lo hizo a su alrededor, para que lleguen de verdad solamente en quienes creció el deseo verdadero hacia la meta. Y así paso por paso, él los supera, escala la montaña y llega a la cima. Y hay en eso un gran significado y eterno. Y cuando el ser humano empieza a sentir eso, aquí ocurre el complemento de este significado, que el mago creó a alguien eterno y pleno como él mismo. Esa es mi leyenda. Es muy buena esa leyenda. El mago omnipotente. Lo tenemos también en el sitio en español. Estoy muy contento que tuve el honor de conocer al Rav Lightman. En nuestro encuentro anterior, usted dijo que Rusia tiene mucha nafta y no parecía que iba a compartir con otros. La misma globalización se expresa también en el destino personal de la persona. ¿Existe bueno y malo, o solamente hay bueno y malo que es bueno para mí y malo para mí? Una persona buena porque hay algo bueno hacia mí, me parece que es una buena persona, y si me hizo algo malo, me parece que es mala. La humanidad de los tiempos bíblicos, no estoy seguro que cambió, se mejoró, creo que se empeoró. Usted cuenta cosas nos asusta. Cuando usted habló sobre el nazismo me sentí mal. Usted habla sobre eso como algo determinado y parece que es real. ¿No es un pecado ser igual al Creador? Me parece que nosotros llegamos a esta tierra para realizar nuestro talento que nos dio por el Creador. Es el alma de mi padre que me miró. Digamos los musulmanes, hacia los judíos tienen una gran responsabilidad. ¿Ustedes piensan que tengo odio de religión? ¿La Kabbalah es una religión? Yo leí sus libros y de verdad encontré en muchos de ellos muchas preguntas que parece existen en cada uno. Si nos preocupan a todos nosotros encontrar respuestas. ¿Acaso misericordia es la base principal del mundo espiritual? Es el atributo principal de la naturaleza. Diría
el único atributo de la naturaleza, amor. Estos y más, que era un gran placer de conocerlos. Vamos a tener más reuniones como tales en el futuro. Agradezco todos estos encuentros. Sí, destino. ¿Hay otras preguntas? ¿Hay otras preguntas interesantes? Veo que recibimos muchas preguntas de muchos países. Pregunta Jess de Michigan, de Estados Unidos. ¿El reconocimiento del mal es suficiente ahora? ¿Y qué más necesitamos para que sea revelado el reconocimiento del mal? Diría que toda nuestra difusión de la sabiduría de la Kabbalah en el mundo es para explicarle al ser humano en qué mundo está, qué tipo de mundo es, qué clase de mundo es este, para que las personas entiendan con anticipación, antes que reciben los golpes, que pueden aprovecharse de las fuerzas naturales y todo lo que les circundan y todo lo que les llena de la mejor manera. Si yo conozco todo el cuadro de la naturaleza, existiría de manera tan cómoda, ya me sentiría como estando en el mundo de infinidad, de Ein Sof, que todo es para mí de manera ideal. Y por eso se revela la sabiduría de la Kabbalah, que habla sobre un sistema de fuerzas que existen fuera de nosotros y dentro de nosotros. Y la persona, para aunar estas fuerzas de esta manera, es que para cada momento estando más y más cercano a esa meta, que es obligada, predeterminada. O sea, la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, si ahorramos sufrimiento, pasamos a la persona de un desarrollo inconsciente, que uno no sabe lo que pasa con él, a un desarrollo consciente, que uno empieza a entender, escucha sobre la meta de la creación, que no tiene a dónde escaparse, que de todas maneras los sufrimientos van a crecer y presionarnos para que avancemos hacia esa meta. Y también se puede de otra manera imaginar la meta como deseada, y entonces todas esas fuerzas van a ser aprovechadas para el bien y no va a haber necesidad de sufrimiento, sino solamente sufrimientos de amor. Siempre se va a sentir como alguien que todavía no haya alcanzado la meta, pero va a sentir como un hombre que anhela, que tiene mañana un encuentro con una mujer que él ama, que para él ya siente el llenado futuro en ese estado futuro deseado. Y en ese estado podemos vivir, aunque no hayamos alcanzado la meta, pero ya probamos esa dulzura del encuentro con la meta antes, con anticipación. Pregunta de otro extremo de la tierra, de Australia, de Melbourne. Cuando alguien se preocupa uno pasa estados malos y con eso se siente como una persona mala que no le gusta, ¿qué tiene que hacer? ¿Superar, saltar por encima de su ego, su propio ego, tratarlo bien o mal? Yo entiendo que todo lo que hay a mi alrededor se hace para que yo me aproveche de eso de manera correcta, es decir, toda clase de acciones buenas o malas, todas esas fuerzas, hay que conectarlas todas en conjunto, a todas esas fuerzas, para darme un avance espiritual hacia adelante. Y por eso, no importa si eso es un valor absoluto, positivo o negativo, sino yo miro cómo eso actúa sobre mí, me influye, y yo, de acuerdo a eso, tengo que corregirme a mí mismo, organizarme a mí mismo en relación a esa meta. Y por eso se ha dicho que esta acción, todas esas cosas desagradables, si las interpretamos correctamente, nos llevan hacia el camino, hacia la meta de la creación. Miren, eso se nos dio, por ejemplo, del ejemplo de Egipto,
que la caída a Egipto nos dio la posibilidad de elevarnos y llegar a la revelación del Creador, porque precisamente por medio de ese ego que se reveló, el ego que se reveló, que se llama la salida, el éxodo de Egipto. También aquí, todos nuestros enemigos, todas las acciones negativas, todo lo que pasa negativamente, todo eso nos está forzando a alcanzar la meta, las fuerzas que nos conllevan a alcanzar la meta. Le pregunta Bárbara de Miami, cuanto más conocemos, menos pago. Ese es el pago, el reconocimiento. Cuánto pagar significa cuánto esfuerzo uno tiene que invertir. Es decir, cada cosa tiene un pago, un precio definido, pero ese precio o que se le descuenta inconscientemente o contra tu voluntad o con sufrimientos, es decir, como si fuera un juez, un juicio, una cárcel donde se te obliga a pagar, o que tú mismo lo pagas alegremente, felizmente, y cuando lo pagas felizmente, ese pago, eso te adelanta también. Y por eso se dice ahí que ganamos doblemente. Ahí en el artículo, no así nomás avanzamos hacia adelante si pagamos, sino que el conocimiento, el reconocimiento y la conciencia que pagamos, eso acorta el tiempo. Alguien de Vilna le pregunta si a lo mejor no tomar préstamo del Creador. No, diría, la Kabbalah no mira al Creador como un objeto de nuestro mundo. El Creador significa el sistema general de fuerzas que nos lleva hacia la meta, que llena y cubre y envuelve y que critica y me activa desde adentro y vigila. Por eso no cambia. Es incambiable, es constante. Yo soy el que cambio con esas fuerzas. Constantemente tengo que dirigirme a mí mismo hasta que esté en concordancia total, absoluta con ellas. Y por eso no podemos, no se puede enojar al Creador o causarle dolor, sino al contrario, causarle felicidad, sino cada uno usa su propio vocabulario, así uno trata de expresar, imaginarse esa fuerza superior, tal como hablamos sobre una computadora, es una buena computadora, mala computadora, no quiere trabajar. Se puede decir de verdad así sobre un pedazo de hierro o plástico, pero así hablamos. Porque así proyectamos proyectamos nuestros sentimientos sobre este inanimado. Hay que tratar al Creador como la naturaleza, es algo determinado, ese sistema de fuerzas, y así funciona de manera totalmente objetiva y totalmente independiente de cualquier cambio. Todos los cambios ocurren dentro de nosotros. Le pregunta Jesús de México, ¿se puede comparar la Kabbalah, es decir, tomar un préstamo, como tomar el mejor entorno para alcanzar la meta? Si él de verdad sí lo trata, entonces es óptimo, es optimal, porque de verdad a través del entorno está el movimiento hacia la meta. O sea, si yo tomo del vendedor, me llevo conocimiento y fuerza y sentimientos que me ayudan del vendedor, ¿qué pasa conmigo y dónde estoy? Entonces es lo mejor, lo más maravilloso que puede haber, que puede ser. Hay otras cosas, hay muchas preguntas. Entonces vamos a pasar a la segunda parte porque ya no nos queda tanto tiempo. Y aquí también ya pasamos con ustedes. Así que pasamos a la segunda parte, el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Estamos con ustedes en punto 16. Entonces dice aquí Bala Sulam lo siguiente.
Aquí estuvimos con ustedes en la parábola del anfitrión y el invitado, que ellos quieren establecer entre ellos relaciones. También en otro ejemplo nos cuentan los cabalistas lo que pasa con ellos. Entonces ellos dicen que el invitado quiere dar todo, que el anfitrión quiere darnos a nosotros todo. Nosotros queremos recibir del anfitrión, pero el problema es que cuando yo recibo, si recibo, no siento al anfitrión. Entonces puedo recibir. Si no lo siento al anfitrión, puedo recibir, pero el anfitrión también quiere que yo lo sienta a él, ser como él, que yo alcance el mismo nivel como el de él, porque en eso está el significado de la felicidad y eternidad. Y por eso no así nomás me quiere dar las delicias para que me caiga de esta meta con mi vida bestial feliz. Esa no es la meta, hacernos felices en la vida bestial, sino ese mismo estado eterno y pleno. Para eso tenemos que empezar a sentirlo a Él, y cuando empezamos a sentirlo a Él tenemos un problema porque empezamos a sentir vergüenza inmensa. ¿Qué quiere decir vergüenza? El problema radica en que yo empiezo a sentirme a mí mismo como recipiente y Él me da. Empiezo a sentirme a mí mismo como avergonzado de Él, que yo estoy, qué bajo que soy, qué malo que soy, qué egoísta que soy. Las sensaciones, los sentimientos, esos básicos, y esta bajeza y esta suciedad del ego es el comienzo de la sensación del Creador, porque yo me siento a mí mismo con todo eso en relación al Creador. La persona en este mundo, aunque se sienta egoísta o mala en alguna cosa, lo siente en relación a otras personas, en relación a toda clase de estándares aceptados, las normas. Eso no es así. Cuando tratamos de la Kabbalah, atraemos luz circundante, la luz que reforma. De manera inconsciente, la sensación del Creador aún es inconsciente. La sensación esa del Creador, que está oculto por ahora, despierta en mí una sensación de bajeza, de debilidad personal. Por eso ya se llama la sensación del anfitrión. Y ella empieza a corregir ya al individuo. Entonces yo ya estoy dispuesto, sobre todo, de verdad, si eso aparece en mí, si el anfitrión, la sensación del anfitrión, estoy dispuesto a cerrar los ojos con tal que esa sensación no vuelva, a hacer todo lo que puedo para que no sentir esa vergüenza. Y aquí comienza a aparecer en mí la posibilidad de recompensar en mí mismo para ser semejante al Creador. Nos explica sobre el tema Bala Sulam en el punto 16, en la leyenda del anfitrión y el invitado, que si entre nosotros existen relaciones especiales que se llaman zivuk de Aka'a, acoplamiento de golpe, zivuk de Aka'a. Si ese es mi cli grande con un gran deseo, viene hacia mí un placer del anfitrión y yo lo rechazo de mí mismo, no quiero tomar nada, no quiero llevar nada, porque aquí hay un masaj, una pantalla, placer. Y esta es la luz retornada. ¿Por qué necesito este rechazo? Si rechacé de mí mismo este placer, es decir, ya no quiero recibirlo para mí mismo. Es decir, solamente después puedo recibir a lo mejor parte de eso hacia adentro de mí mismo. Ya no va a ser recepción de placer, sino va a ser
igualitario al otorgamiento, equivalente al otorgamiento. Miren cuántas acciones que hay aquí. Viene hacia mí un placer, 1. Yo mismo lo rechazo, 2. Luego puedo empezar a recibirlo. Si recibo, ¿cuánto puedo recibir de ese placer? Recibo, 3. Y luego el placer que se recibe está en concordancia en otorgamiento, porque lo recibo no para mí mismo, ya que lo rechacé totalmente. Lo recibí para que con él pueda expresar mi actitud hacia el anfitrión, causarle placer, felicidad. Es decir, la recepción es equivalente al otorgamiento. Y de esta manera yo estoy dando, aunque nací con una naturaleza que es únicamente de recepción, con el deseo de recibir. И вот у меня тут существует поэтому совершенно новый способ получения, который называется Каббала. Y aquí tengo otra manera, otro camino, otra manera de recibir que se llama Kabbalah, recepción. Aunque yo me lleno a mí mismo, esta es el alma. На самом деле себя наполняют, Yo me lleno a mí mismo, pero para dar todo eso al Creador. Esa es la meta. La meta es complacerle a Él, darle el gusto a Él. Cuando así yo también me puedo realizar a mí mismo, yo me igualo a Él completamente, que ese es su otorgamiento de su parte, y este es mi otorgamiento de mi parte. мы в этом становимся подобными между собой. Y con eso nos hacemos igualitarios, semejantes. Мы сейчас видим перед нами Nosotros vemos ahora frente a nosotros a Tallinn y nuestros amigos que están ahí junto con nosotros, con sus amigos. Estamos muy contentos de verlos. Les mandamos saludos. Que tengan éxito en su misión. о том, что могут встретиться. Ya dijimos que todos pueden encontrarse con ustedes. Сегодня это в Таллине, завтра это с 7 до 9. Hoy es en Tallinn, mañana va a ser en Riga, después en Vina, después en Praga, el 19 de junio, Nuremberg 22, Colón 23, Berlín 24 de junio. Y en estos lugares las personas van a poder encontrarse con ustedes, ya anunciamos, van a poder hablar con ustedes, averiguar, hacer todas las preguntas y recibir información de primera mano, porque estas personas son los líderes de nuestro departamento de difusión en ruso. Ahora, después que terminamos ese ejemplo, vamos a pasar a la próxima parte, Уровней экрана en este preámbulo в Масах. que se llama 5 bjinot en el Masaj, 5 discernimientos de la pantalla, en punto 17. Lo explica Bala Sulam de manera siguiente. Или при первых основополагающих, три первых основополагающих Se esclareció hasta ahora las tres bases principales de la sabiduría: luz y kli, рисовали с вами, luz y vasija, ор, который к нему Кли. приходит, свет. y luz que viene hacia él. Or es luz y kli, deseo, razón. Razón en hebreo, deseo, kli. Где свет – это прямое распространение, Donde la luz оно исходит es la expansión directa del Creador, sale del Creador. Creador es la raíz o la fuente, el origen. и свет еще сначала свет содержит в себе еще не проявленное. Al principio, dentro de la luz, hay un deseo no revelado de recibir, pero cuando se desarrolla ese deseo, el cli se desconecta de la luz. Aprendimos que al principio hay solamente luz y dentro de ella, hay un punto pequeño de existencia de la nada, la semilla del alma, y después esa semilla se desarrolla y pasa a toda clase de estados definidos del deseo. En total hay 4 estados de deseo.
Малхутом называется последнее его желание. Malhut se llama el último deseo y es el más importante. Малхут также называется имя. Malhut también se llama Имя. То есть любое имя, которое Shem, даем nombre. человеку, Cada nombre que damos a las personas, a un objeto, a una fuerza, a un atributo e incluso al Creador, proviene de Malhut. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos, в мере того, как мы его постигаем, en la medida que alcanzamos ese objeto, в мере мы durante esas 4 fases en nuestro mundo, и определением его даем ему название. está en contacto con el objeto, le damos el nombre. ¿Qué quiere decir nombre? Какой-то объект, как я его постигаю? Si yo lo alcanzo, ¿cómo lo alcanzo? От себя, Tal como dije, yo devuelvo de mí mismo y después empiezo a recibir para Él. Y con eso me igualo a Él. De esta manera yo aprendo este atributo del objeto. Existe dentro de mí. наполнил себя Es decir, этой частью, yo me llené a mí mismo, llené con cierta parte de la luz. отреагировал на воздействие. Yo de alguna manera respondí la acción del Creador, de alguna manera me igualé a Él en cierta medida. В такой мере. Значит, Digamos en este grado. наслаждение. В своем Es decir, que después que llené este llenado dentro del Kli, вот эту часть. ¿sí? Esta parte Взял me la llevé hacia adentro y a la vez di la misma parte. Получается, что я себя в этом уподобил Творцу, Resulta que con eso me igualé al Creador которое приходит к нему, y a la vez sentí el mismo placer que vino y el otorgamiento que Él me hizo, la influencia de Él. O sea que entendí de eso которую я parte de su esencia y por eso esa parte que yo llené dentro de mí me cuenta, me explica quién es el Creador, porque aquí alcancé un atributo del Creador dentro de mí mismo, dentro de mí mismo. поэтому я здесь могу Por определить eso yo aquí puedo definir un deseo. плюс наполнение. El deseo más el llenado И вот это общее ощущение будет называться имя. y esta sensación Так я его постигаю. equivale el nombre de Dios. Así yo lo alcanzo. Получается, что внутри себя Resulta que dentro de mí я mismo, раскрываю, según la acción que yo descubro, я определяю имя Творца. yo determino el nombre, el Shem, el nombre del Creador. Немножко, как это происходит. Les voy a decir con anticipación cómo esto ocurre. Y ustedes después, Сами с вами это тоже в следующий раз разбирать. y nosotros también lo vamos a averiguar en la próxima Желание vez también. всегда состоит из 5 частей. Nuestro deseo siempre está hecho de 5 partes. Кетер, хохма, Keter, Jochma, Binah, Zeranpin, Malhut. в эти 5 частей желания Y estas 5 partes del deseo всегда entran 5 partes de luz, siempre находится свет. dentro de estas 5 partes de deseo. Руах, нешама. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Ejida. Если я возьму все Sí. эти света вместе, сложу их, Si yo tomo todas estas luces все en эти conjunto желания вместе, y желания todos estos всегда deseos en conjunto, los deseos, los que están arriba одно и juntos, то же значение. Потому что желания-то всего. siempre tienen lo mismo, definen lo mismo, porque los deseos están dentro del Kli, son rígidos, determinados, organizados. Y son las 5 partes del Kli, de la vasija, del deseo. Por eso el deseo, el Kli en sí, Цифровое
26. tiene un número que es siempre 26. Equivale siempre a 26. Y la luz dentro del Kli ya varía. La luz, puede haber más luz, menos luz. Который наполняет Luz que llena. Miren cómo lo vamos a hacer. Digamos, tenemos aquí mundo, 5 dentro del cual hay парцуфим. 5 partzufim, Одно состояние, второе, третье. estado 1, 2, 3, 4 y 5. 5 estados. Если это чистое желание, то тогда это Si es un deseo limpio, Если это желание, son которое 26. наполнено светом хохма, тогда числовое его Si es un значение deseo lleno de luz de Jochma, entonces tiene un valor numérico 72. 60. Si es un deseo que se llenó con la Binah, con los atributos de Binah, equivale a 63, etcétera. Открываемого к 20 Es decir, дает нам цифровое el incremento de la luz a 26 nos da un total de valor numérico de cada partzuf como vuestro pasaporte. Así siempre podemos definir cada partzuf, cada objeto espiritual de acuerdo a su valor numérico. Cada uno tiene su número de teléfono. человека, поскольку он Solo que el individuo, el ser humano, porque va cambiando constantemente, entonces estos valores numéricos cambian en él constantemente. ¿Qué significan estos valores numéricos? это переменная. Эти цифровые значения, в принципе, означают Estos valores numéricos representan имя, cuán iguales somos al Creador. Es decir, el nombre que uno tiene en cada momento, el nombre espiritual que uno recibe como resultado del grado donde uno se encuentra, eso describe igualdad con el Creador. Por eso vemos en la Kabbalah muchos nombres distintos en cada grado, cada situación. Y aquí él habla un poco sobre eso. давайте прочтем Vamos a leer con ustedes 17 y попробуем немного punto 17 y tratemos un poco de averiguar, esclarecer de cuánto tiempo que tengamos. Y aquí entendimos hasta ahora las 3 partes básicas de la sabiduría, la luz y el Kli, que la luz se extiende directamente de su esencia y el Kli es el deseo de recibir incluido inevitablemente en esa luz. Al principio esta luz incluye dentro de sí misma el deseo de recibir, является от света. pero el deseo de recibir es la Malhut, Распространение que está en la luz superior. Y esto lo aprendimos en las 4 fases de luz directa. распространяется желание от света, Cuanto más тем оно se extiende, se aleja el deseo света против. de la luz, más lejano se siente y más opuesto se siente a la luz. Por eso Malhut se siente a sí misma inversa, opuesta a la luz. Por eso dentro de Malhut, en relación a la luz, hay vergüenza. Вследствие стыда возникает цинцум Como resultado de la vergüenza, entonces, aparece Tzimtzum Aleph, la primera restricción. Tzimtzum, restricción sobre el deseo de recibir, y después pantalla, masaj, el deseo de igualarse. Малхут называется имя Творца. Malhut se llama el nombre del Слово Creador. имя имеет ту же гематрию, что и слово желание. El nombre y deseo en hebreo tienen el mismo valor numérico, nombre y deseo. Todos los nombres que les damos a cada objeto espiritual И они всему просто так желанию, а исправить. están en concordancia con su deseo espiritual, no así nomás un deseo, sino el deseo corregido espiritual. Ese es el asunto
Primero, es el segundo asunto, que es la explicación de las 10 sefirot y los 4 mundos había, que son 4 escalones, uno debajo del otro. Que el deseo de recibir está obligado a descolgarse por medio de ellos, a descender hasta que determine el Kli y su llenado. Si no, lo va a sentir al Malhut y no se va a sentir a sí mismo. Aquí yo me siento a mí mismo, al lado de 4, en Malhut. El deseo de recibir Kli desciende del Creador hasta que su término, su desarrollo final a Malhut, hasta que se llama al estado que se llama nuestro mundo. El tercer asunto ya lo pasamos, que es el Tzimtzum Aleph, la primera restricción, y ya hablamos sobre eso con ustedes hoy, que nosotros tenemos que hacer Tzimtzum, restricción sobre nosotros mismos. Al principio yo rechazo el placer, lo rechazo de mí mismo. Este Tzimtzum Aleph, en siglas. No quiero recibir hacia mí mismo nada y solamente después empiezo a recibir todo para el Creador. Es decir, Tzimtzum Aleph, la primera restricción, es la prohibición para mí mismo de disfrutar sin incluir al Creador, al anfitrión. Ese es el Tzimtzum. ¿Por qué se hace? Porque si no, la vergüenza me va a comer. Lo más importante en total, todas las grandes prohibiciones en este mundo son la vergüenza. Es como un fuego ardiente que come, el fuego que consume en el infierno. Entonces, en lugar de así nomás recibir, yo recibo para otorgar. Este atributo se llama luz retornada, Or Joser, la intención de complacer, de dar el gusto al Creador. Esta luz retornada, Or Joser, y en la intención de la intensidad de la intención determina cuánta cantidad de luz puedo recibir. Eso es lo que llegamos hasta esta letra. Por eso la próxima vez vamos a comenzar con la ítem 18 y ahora a ver si hay preguntas. Hay muchas preguntas de Helsinki y Tallinn, donde están nuestros amigos. Pregunta Kir de Tallinn. Está en concordancia 4 fases de luz directa. Las 4 fases de luz directa están en concordancia con los 4 estallidos de egoísmo en la historia. La mayoría de los que se reunieron son nuevos. Está muy bien que ellos están. Yo creo que hay un grupo grande ahí. En esa visita vamos a escuchar, Kir. Mira, cuando pasamos todo nuestro proceso histórico, seguro que vemos cómo se desarrolla de acuerdo a la raíz 1, 2, 3, 4. El 4º grado es el último, es el de hoy. El discernimiento último después del cual tenemos que empezar nuestra elevación espiritual, porque es la Malhut. De Malhut ya, Zeranpin, hasta Malhut era el discernimiento Bchinat Zeranpin. El acercamiento a Malhut, si esto es hoy, esta era la época del Ari. Lo que precedió el Ari, el Zeranpin, la época del Ari, era la caída de la destrucción del templo. Era la época de Binah, cuando se cayeron de ella. Era hace casi 2000 años, o el primer siglo de la era común. Hasta entonces, antes, se acumuló el ego en los tiempos del éxodo de Egipto. No me acuerdo cuándo. Digamos hace 1500 años antes de Cristo, ¿cómo se dice?
Aquí voy a escribir Moisés para que quede más claro. Y hasta entonces era Pjinat Babel, Babilonia, era Abraham. Él es el primero que determinó que el ego que está creciendo en todos para, como hoy aprendimos en la primera parte de la clase, tomar del mundo lo que necesito para avanzar hacia adelante. Toda esta ley Él la estableció. Y por eso toda la Kabbalah está basada en su descubrimiento. Todo lo que pasa en el mundo ocurre de acuerdo a un sistema determinado, definido, hasta que se alcanza la meta. Hay que mirar este ego que se desarrolla en 4 fases y cada vez que nos revela algo ese ego, usar todas estas fuerzas naturales para dirigirlo hacia el Creador y después llegar a alcanzar la meta que es el Creador. Cuando el creado se hace como el Creador, que todos tienen que llegar hacia Él como una sola persona, como un solo ser humano, conectados todos y a eso tenemos que llegar todos nosotros, o contra nuestra voluntad o por nuestra voluntad. Contra nuestra voluntad podemos todavía gastar más de 200 años, 232 o algo así, y de manera consciente podemos llegar en esta vida y en unos años, unos pocos años. Y eso es lo que nos espera. Les deseo todo lo mejor y todas las bendiciones a nuestros amigos en su viaje en estas ciudades. Vamos a ver, hoy es Tallinn, mañana es Riga, pasado mañana 17 Vilna, Praga 19, 22, no me acordé, Köln 23, no, perdí el hilo. Vamos a estar junto con ustedes, pero está en el Internet. También quería decirles sobre el Congreso en Odessa que va a haber en septiembre, a principios de septiembre, que fuera de ese Congreso también va a haber en febrero aquí en Israel. Es decir, nosotros mandamos al Congreso de Odessa una delegación limitada hasta 20 personas que va a viajar ahí. Va a ser un Congreso regional que lo pasarán de manera para Rusia, para los que hablan ruso y los países europeos. No es un congreso internacional mundial. Después habrá otro congreso grande en Israel, como hubo el año pasado. Pensamos que va a haber como 5,000 personas, nos parece, y ya hoy estamos empezando a prepararnos. Y en el segundo congreso, en el israelí, los esperamos a todos ustedes de todo el mundo, y verlos a todos ustedes, todos los que veo ahora en las pantallas, y aparte de eso, y también a los que no veo. Y aparte de eso, otro congreso regional, a lo mejor no tan pequeño, va a tomar lugar en Alma-Ata, desde el 17 hasta el 20 de julio. Es para Asia, es un congreso asiático. De Sibir, Kazajstán, todas esas repúblicas que circunden Kazajstán, Oceania, India, todos los que quieren saltar, seguro que nuestros representantes van a estar ahí también. También pueden visitar ese congreso, Alma-Ata, 17 hasta el 20 de julio. Y entre el 5 al 7 de septiembre va a ser en Odessa, todos estos congresos regionales. Entre 5 y 7 de febrero, más o menos, Congreso General en Israel, internacional, mundial. Les deseo todo el éxito y todo lo mejor hasta el próximo encuentro después de esta clase. Ahora, en unos minutos, comienza una transmisión
de niños. Para los niños, aquí ahora va a haber niños, muchos niños, que estudian Kabbalah y se va a poder, varones y chicas y niñas van a estar aquí y yo voy a darles una clase. Si quieren quedarse, los invito que se queden con nosotros. Y los niños también que manden preguntas. Y después de los niños tenemos la reunión de los amigos. Así que tienen tiempo para estar con nosotros, 2 horas y media de estar todavía con nosotros. Los invito a quedarse con nosotros. Les deseo todo lo mejor.